Fanfic. Naruto, nombre. Regreso del destello, creador. Kamikaze 132. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 25. Habían pasado unos 4 días desde que Temari llegó a Konoha, y esos 4 días fueron algunos de los días más agradables de la vida de Naruto. Estaba fuera de servicio, por estrictas órdenes de Tsunade. Naruto no tuvo ningún problema con usar su tiempo para entrenar con los hermanos de arena o trabajar en su nuevo proyecto de sellado que encontró en el estudio de su padre. Entrenar con Temari fue divertido, porque no habían entrenado juntos desde los exámenes de Chunin, y ambos disfrutaron cada segundo. Estaba claro que Naruto tenía la ventaja en Taijutsu debido a su velocidad y reflejos. Temari, en más de una ocasión, le había preguntado con sospecha a él y a sus amigos, si Naruto tenía un linaje que le permitiera este ayuno a su edad, porque ningún otro shinobi de su edad era tan rápido. Habían pasado más tiempo juntos que antes. A veces se les podía ver entrenando juntos en uno de los terrenos, o simplemente dando un paseo por el pueblo, o comiendo en Ichirakus. A pesar de que su matrimonio con Temari le dio a Naruto muchas buenas razones para pasar más tiempo con ella, desafortunadamente se había convertido en víctima de las burlas de sus amigos y, peor aún, de Jiraiya. Había logrado bastante en los 4 días que ella y sus hermanos habían estado en Konoha. Había hablado con Temari sobre cómo progresaría su relación, si podían hacerlo funcionar o no, seguido de una sesión de besos extremadamente caliente. Y habían estado teniendo muchos de esos recientemente. La mayoría de ellos estaban en la casa cuando estaban solos o, a veces, en el campo de entrenamiento. Incluso tenían a 2 de ellos en los callejones, como cualquier pareja de adolescentes con hormonas alborotadas. Kurama se había convertido en una cueva en su mente para bloquearlo todo. Se habían vuelto cada vez más atrevidos entre ellos, y Naruto sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que... Naruto negó con la cabeza violentamente, tratando de deshacerse del rubor que se había estado formando en su rostro. Estaba haciendo un recado, bastante serio, porque necesitaba hablar con Jiraiya y Tsunade sobre esto, si las notas de su padre eran algo que se pudiera seguir. El diario trataba de algo que Naruto nunca hubiera esperado de su padre. Estaba lleno hasta la última página con ecuaciones de sellado y matemáticas, todo lo cual requería un estudio constante de los clones de Naruto durante 2 días. Al final, todo se redujo a una cosa. Namikaze Minato había utilizado Fuinjutsu para mejorar con éxito el cuerpo humano. Es decir, el suyo propio. Ahora bien, si fuera cualquier otra persona, Naruto estaba bastante seguro de que habría prendido fuego al libro con un Katon Jutsu, luego habría guardado las cenizas en una caja y luego habría frito la caja. Pero este era su padre de quien estaba hablando aquí. El Yondaime Hokage, el destello amarillo, uno de los mayores maestros de focas que jamás haya existido. Uno no puede simplemente desechar el trabajo de un genio como ese. El primer día, el día después de su llegada, había arreglado el sello de Gaara con la ayuda de Jiraiya. Decir que el sello era un trabajo de mala calidad fue la mayor subestimación de la historia. Cuando examinó el sello después de quitar el Goyo Fun que le había puesto, no había otra forma de decir esto. Naruto había estado jodidamente cabreado. Tan cabreado estaba que había destruido casi la mitad de un campo de entrenamiento en su rabia. Quería encontrar a quien hizo eso y insultar al Fuinjutsu y arrasarlos en el suelo. Quería hacerlos sufrir, porque deliberadamente hicieron sufrir a Gaara. El sello fue diseñado de tal manera que apenas mantuvo a Shukaku dentro de Gaara, lo que probablemente fue la razón del insomnio de Gaara. Shukaku tenía más control sobre Gaara de lo que Gaara tenía sobre él. El sello estaba destinado a otorgar a Gaara todas las habilidades de Shukaku desde el principio, incluso si no tenía ninguna amistad como la suya y la de Kurama entre ellos. Fue un proceso de 7 horas arreglar el sello. Primero, Naruto y Jiraiya descubrieron la manera de quitar el sello de manera segura sin dejar a Shukaku libre. Entonces Naruto, usando las notas de su padre y su madre sobre los sellos para Jinchuriki, eligió un sello que funcionaría con Gaara. Ni siquiera pensó en usar el sello de los 8 trigramas una vez. El sello que Naruto había elegido para reemplazar el sello de Gaara era un poco más simple.
Le había preguntado a Gaara si todavía quería acceder a los poderes de Shukaku, porque eso era en lo que había basado su selección de sello. Después de un poco de deliberación con sus hermanos, Gaara le había dicho que no quería más acceso a ese poder, si siempre significaba perder la cabeza y la cordura en el proceso. Y Naruto dudaba que Shukaku estuviera dispuesto a llevarse bien con los humanos. Pero si Gaara alguna vez se quedara sin chakra, no tendría respaldo al que recurrir, como es la ventaja de todos los Jinchuriki. Entonces, al final, Naruto ajustó un poco el sello, colocando un límite y una puerta adicional, sin comprometer el resto del sello. La puerta permitiría que una cierta cantidad de chakra Biju fluyera a través del sello, la cantidad la determinaría el limitador. Una vez alcanzado el límite, el limitador cerraría la puerta. Así, Gaara tendría un suministro de respaldo al que recurrir, sin necesidad de interactuar con Shukaku. La parte real y práctica del proceso solo tomó una hora. Primero, Jiraiya quitaría el sello, con Naruto usando un sello débil pero temporal para evitar que Shukaku escapara, mientras que Jiraiya aplicaba el nuevo y mejorado sello. Dado que el sello era temporal y, por lo tanto, muy débil, requería una enorme cantidad de chakra para mantenerse en su lugar contra una bestia con cola. El trabajo le fue dado a Naruto porque poseía esas monstruosas reservas de chakra. Pero incluso para alguien como Naruto, cuyas reservas de chakra eran como un océano entre estanques, el trabajo era difícil. Cuando Jiraiya finalmente terminó de aplicar el sello, Naruto casi se había quedado sin chakra, lo cual era la primera vez para él. Había caído inconsciente justo cuando el nuevo sello se había activado. Cuando se despertó, se encontró, no por primera vez, en una habitación del hospital. Tsunade había procedido a gritarle por hacer que ella se preocupara así, y luego casi le rompe los huesos al abrazarlo hasta morir. Luego procedió a decirle que había estado inconsciente durante unas buenas 5 horas, porque casi había vaciado su tanque de chakra. Después de ser liberado, regresó a su casa con Temari, quien había estado llorando, aunque de alegría o preocupación, Naruto no había podido decirlo. Escena retrospectiva. Naruto acababa de regresar a la sala de estar de su casa cuando fue abordado por un borrón rubio, directamente al sofá. Le tomó un segundo darse cuenta de que la persona que sollozaba que lo abrazaba era la que pronto sería su esposa. Él solo suspiró relajado y envolvió sus brazos alrededor de ella, devolviéndole el abrazo. Temari no había dejado de preocuparse por Naruto desde el momento en que cayó inconsciente. Tenía tantas ganas de correr hacia él, pero Shizune-san la retuvo a la fuerza, diciéndole que Tsunade-sama quería asegurarse de que Naruto estuviera bien. Aunque, le aseguró a Temari que Naruto probablemente había caído inconsciente debido al agotamiento del chakra. Incluso si eso hizo poco para asegurarla. No mencionó la parte extrema. Para Temari, parecía que cada segundo duraba hasta un minuto, porque Naruto no mostraba signos de despertar en absoluto. Tsunade le había ordenado que regresara a casa después de su cuarta hora de estar en la habitación. Ella le había asegurado que sería la primera persona que Tsunade enviaría a Naruto después de haberlo dado de alta. Me tenías completamente preocupado, vaca, susurró mientras se aferraba a él. Naruto le dio un suave beso en el cabello. Quitar un sello es un asunto complicado, Temari. Retener a un Biju para que no se escape aún más. Te lo dije antes de que comenzáramos el procedimiento, ya sabes. Pero nunca me dijiste que casi vaciarías tus reservas de chakra. Naruto se rió entre dientes mientras la acomodaba en su regazo para que estuviera frente a él más cómodamente. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y se habían formado rastros de lágrimas en sus mejillas. Una lágrima solitaria se abrió paso, solo para ser besada por él. Bueno, estaba conteniendo un Biju, así que mis reservas de chakra tuvieron que recibir un golpe. Temari sonrió y se inclinó hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. No puedes preocuparme así, Naruto. Naruto la rodeó con sus propios brazos. Lo sé, y lo siento mucho, pero esta es una de las ocasiones en las que simplemente no se puede evitar. En algún momento en el futuro, algo podría pasarte, y perdería la cabeza y te daría la misma lección. Me estás dando ahora. Después de un momento de pausa, continuó en un tono más positivo. Sin embargo, mira el lado bueno. Gaara podrá dormir al contenido de su corazón ahora. Espero no verlo lucir como un mapache real. Temari no pudo evitar la risa. Tienes razón. Finalmente podrá dormir después de años de insomnio. Naruto sonrió, solo asintiendo con la cabeza en respuesta. Simplemente disfrutaban de la compañía del otro por el momento.
Gaara estaba bajo observación por ahora, para verificar si el sello se mantenía, con Kankuro con él. Sin embargo, existía una mínima posibilidad de que el sello se rompiera. Naruto se había asegurado de eso. Aparentemente, Temari también se dio cuenta de la ausencia de sus hermanos, ya que se apartó de él y lo miró con timidez. Creo que no te he agradecido lo suficiente, Naruto, por hacerle tal favor a Gaara. Se estremeció cuando ella se inclinó y comenzó a colocar besos a lo largo de su cuello. Sus propias manos vagaron por su cuerpo mientras le permitía hacer eso. Disfrutó de los momentos en los que permitió que Temari fuera el dominante. ¿Qué tal si pasamos el tiempo por ahora? Fin del flashback. La sesión de besos que siguió fue la más intensa que habían tenido, y la primera en la que habían alcanzado la cima del placer. Bueno, la altura que podrían sin tener sexo, eso es. La emoción y la emoción habían roto el techo esa noche. La parte inferior de Naruto se había vuelto realmente desordenada, junto con las bragas de Temari. De todos modos, el día había terminado, con Naruto y Temari cenando juntos, porque Gaara se quedaría en el hospital al menos un día más. El segundo día es un poco misterioso, tanto para los lectores como para Temari. Naruto había salido de la casa muy temprano, dejando a sus clones para preparar el desayuno para los hermanos y con un mensaje de que había algo muy importante que Naruto tenía que hacer y como tal, estaría ocupado todo el día. Temari había estado bastante molesta por eso, porque disfrutaba de las sesiones de entrenamiento que ella y Naruto tenían. En cada sesión, aprendía algo nuevo, ya sea sobre las habilidades de los shinobi o simplemente sobre el mismo Naruto. Ella les había preguntado a los clones qué estaba haciendo Naruto, pero los clones dijeron que habían recibido instrucciones de mantenerlo en secreto. Temari no se sintió complacido, pero cedió. Luego había salido a buscar a los amigos de Naruto, para dedicar un tiempo a conocerlos. La primera persona que conoció fue la cabeza rosada, Sakura. La había visto por primera vez en uno de los campos de entrenamiento. Sakura se había ofrecido a mostrarle los alrededores si quería, para presentarle a los amigos de Naruto. Temari aceptó la oferta y se unió. Y digamos que fue un día muy largo y déjelo así. Naruto, por otro lado, había ido a realizar algunos asuntos extremadamente personales. Pensó que, dado que estaba a punto de casarse, también podría seguir la tradición. El tercer día, había presentado a Temari a su citación. Ella ya le había sido familiar a Raiden, pero le permitió conocerlo un poco más. Ella lo estaría viendo mucho, después de todo. Sin embargo, descubrir que Raiden ahora tenía una nueva cola fue una sorpresa. También le presentó al hermano de Raiden. Toshi, el hermano mayor de Raiden, que era parte de los rastreadores de Kitsune. Como rastreador, su tamaño y poder se limitarían a 3 colas, ya que no era un luchador, a diferencia de Raiden, que llegaría a ser tan grande como su padre. Toshi tenía una personalidad tranquila y seria, con un ligero sentido del humor que brillaba cuando no estaba entrenando o en una misión. Sin embargo, era extremadamente bueno en lo que hacía. Al principio, Naruto había dudado que pudiera formar una amistad con Toshi como lo había hecho con Raiden. Pero esa duda se había borrado rápidamente cuando se unieron. Toshi era un tipo genial en el poco tiempo que Naruto lo conocía. Y tenía muchas historias que contar sobre su trabajo como uno de los rastreadores y como hermano de Raiden. Él y Temari no se habían unido tan rápido como él y Naruto, pero eso era comprensible considerando que Temari ya tenía una citación. El cuarto día, eso fue hoy, Naruto tenía un recado importante que hacer. Había discutido con Temari las reglas que se referían a su estudio. En este momento, no le había dado la contraseña, porque el mecanismo detrás de ella era un poco complicado y tomó tiempo para explicarlo, pero lo haría una vez que hubiera terminado con el recado. Llegó fuera de la oficina de Tsunade, golpeando la puerta 3 veces. Una vez que escuchó su permiso para entrar, abrió la puerta, encontrándola a ella y a Jiraiya hablando, bueno, más bien discutiendo. Tsunade parecía molesta por el hecho de que Jiraiya seguía usando una de sus ventanas para entrar, mientras que Jiraiya honestamente parecía insultada ante la idea de usar puertas. Pero Naruto sabía que no importaba lo que le sucediera a Jiraiya, nunca dejaría de usar las ventanas para entrar a las habitaciones. Le gustaba molestar a la gente de esa manera. Naruto. Jiraiya exclamó, caminando rápidamente hacia él y envolviendo un brazo alrededor de sus hombros, casi arrastrándolo frente a la mesa de Tsunade. Dile lo insultante que es usar puertas cuando eres un ninja. No, no lo haré, suspiró Naruto exasperado.
Mejor tú que yo al final de su puño. Tsunade sonrió mientras Jiraiya jadeaba, luciendo traicionado. ¿Cómo pudiste, Naruto? ¿Podemos, por favor, ponernos manos a la obra? Prefiero terminar esto lo más rápido posible y pasar el resto del día con Temari en lugar de algunos ancianos. Como esperaba, Tsunade fue el único que se ofendió por el viejo comentario. Jiraiya, por otro lado, parecía no haberlo escuchado en absoluto. En cambio, centró su atención en la otra parte de la declaración. Su boca se estiró en una línea pervertida. Oh. ¿Pasar el día con ella, cómo? Un puño se estrelló sobre su cabeza, cortesía de la mujer rubia en la habitación. Esto no es de tu incumbencia. Naruto le dio un gesto de agradecimiento mientras Jiraiya gruñía y se alineaba con él, ambos de pie frente a la mesa del Hokage. Tsunade tomó asiento mientras él y Jiraiya estaban de pie. Entonces, Naruto, ¿qué es lo que tanto quieres discutir? En respuesta, Naruto simplemente sacó un pergamino de almacenamiento de uno de los bolsillos de sus chalecos Jonin y abrió el contenido, que era el diario de su padre. El efecto fue instantáneo. Ambos rostros de los adultos se endurecieron en seriedad y rápido como un destello, Tsunade brilló a través de sellos manuales que sellaron la habitación por completo. Todos los Anbu estaban afuera y Jiraiya estaba a su lado en un instante. ¿De dónde sacaste eso? La pregunta fue hecha con tanta brusquedad que sorprendió a Naruto. El hombre nunca había parecido más serio que antes. Sin embargo, parecía que estos dos tenían conocimiento de lo que estaba escrito en el diario. Tsunade también parecía igualmente, si no más, serio que Jiraiya. Naruto puso el diario sobre el escritorio y respondió. Lo encontré en mi estudio. Tsunade arqueó una ceja. ¿Tu estudio? Naruto la miró inexpresivamente. Era de mi padre, pero como no está aquí, ahora es mío. Pero eso no es relevante. Hizo un gesto al diario. ¿Qué sabes de eso? Sin embargo, rápidamente se molestó cuando vio la vacilación en sus rostros, tan clara como el agua. Entrecerró los ojos, cruzando los brazos sobre el pecho. Estoy esperando. Fue el proyecto favorito de Minato, desde que tuvo la idea en su cabeza de que el cuerpo humano podía ser mejorado, sin ningún inconveniente. La respuesta de Jiraiya solo aumentó la curiosidad y la irritación de Naruto. Eso ya lo sé, espetó. ¿No crees que leí el diario y lo estudié? Desde que llegó el delegado de Suna, he hecho que mis clones estudien por mí, para entender una de las obras maestras de mi padre. Lo que quiero saber, es si realmente lo hizo en sí mismo o no. Y él hizo. Naruto soltó un suspiro, dándoles una mirada para continuar. Tsunade continuó, Jiraiya me dijo que era solo una idea perdida que se le ocurrió a Minato un día. Quería saber si las focas eran capaces de empujar al cuerpo humano más allá de su máximo potencial. Quería crear un super soldado, susurró Naruto con asombro. Jiraiya asintió, eso es exactamente lo que quería hacer, pero le había dicho firmemente que no era posible. No importa cuán versátil sea el Fuinjutsu, los sellos requeridos para lo que quería lograr simplemente no existían. Sin mencionar, incluso si lograba crear tales sellos, hipotéticamente, ¿con qué los probaría? Sacudió la cabeza. Fue una tarea imposible. Crear una serie completamente nueva de sellos que trabajarían juntos para mejorar el cuerpo humano más allá de sus límites. Pero nuevamente, tu padre trató la palabra como si nunca hubiera oído hablar de ella. Una mirada cariñosa, pero increíblemente orgullosa al mismo tiempo, apareció en su rostro. Le tomó 4 años de trabajo en los sellos, junto con Kusina, para perfeccionarlo. No solo eso, sino que creó un tipo de clon completamente nuevo para probar los sellos y perfeccionarlos. El clon de sangre, susurró Naruto. Tsunade despegó de donde se fue Jiraiya. Exactamente. El tipo de clon que está completamente separado del usuario, que no tiene ninguna conexión con él, aparte de estar hecho de la sangre del usuario y un aspecto de la personalidad del usuario. Cuando lo hizo, Minato no tenía ningún uso para él. En mente, aparte de usarlo para sus pruebas. Era completamente inútil y muy poco práctico. Ocupaba demasiado chakra del usuario, casi la mitad más que el clon de la sombra. Jiraiya se hizo cargo de allí. Pero al final, funcionó muy bien para sus pruebas. Al final, Minato había realizado un total de 98 pruebas, 86 de las cuales fueron fallas, una tras otra. Pero las últimas 12 eran los éxitos que Minato esperaba desesperadamente. Después del 12º éxito, Minato finalmente se imprimió los sellos.
Por mucho que me guste la historia, ¿cómo estuvo involucrado en este proceso? El sarcasmo de Naruto no se perdió. Una mirada culpable apareció en el rostro de Jiraiya. Tsunade suspiró y miró hacia abajo. Yo no estaba exactamente involucrado, admitió Jiraiya. Más bien le dije que no era posible. Tsunade, por otro lado, era el asesor médico del proyecto. Dado que Minato estaba creando un conjunto de sellos completamente nuevo, me pidió que fuera el asesor de este proyecto. Mi conocimiento del cuerpo humano y de los sellos médicos era necesario para que pudiera calcular exactamente cómo mejorar una parte específica del cuerpo y por cuánto, reveló Tsunade. Y al final tuvo éxito, concluyó Naruto. Jiraiya asintió. Estuvimos allí, por supuesto, cuando decidió aplicarse los sellos sobre sí mismo, para intervenir en cualquier tipo de emergencia. Pero no era necesario. Minato tuvo dolor durante más de una hora, pero cuando finalmente terminó, lo había logrado. Había mejorado su propio cuerpo a la perfección. Había una razón por la que solo 4 personas estaban involucradas en este proyecto. Incluso mantuvo al Hokage en la oscuridad sobre esto, por atrevido que fuera, reveló Tsunade. ¿Por qué? El rostro de Jiraiya se volvió sombrío. No había forma de que pudiéramos arriesgarnos a que este proyecto cayera en manos de otra persona. Orochimaru, se dio cuenta Naruto. Tsunade asintió. Los rumores que lo rodeaban en ese momento nos hicieron sospechar mucho de él. Si se enterara de lo que Minato había logrado, habría hecho cualquier cosa para tener en sus manos las guías. Naruto asintió y caminó lentamente por la oficina, tratando de pensar en lo que debería hacer. Jiraiya no necesitaba ser un Yamanaka para saber lo que estaba pasando por la mente de Naruto. Tú también quieres realizar el procedimiento, ¿no? Pero Naruto ya no lo escuchaba. ¿Qué piensas, Kurama? Que padre era un hijo de puta inteligente, Kurama, arrastrando las palabras espalda. Naruto soltó un molesto suspiro interno. No es que esté en contra de que alabe a mi padre, estoy hablando de otro asunto. No estoy alabando a esa alimaña rubia. Kurama gruñó dentro de su mente. Luego, con una voz mucho más tranquila, continuó. Además, le daría una gran ventaja si se sometiera al procedimiento. Lo he visto desde el interior de tu madre y sé cuáles serían los resultados. Naruto enarcó una ceja. Siento que viene un pero. Kurama asintió. Creo que debería esperar 1 o 2 años antes de someterse al procedimiento. Sería prudente que se lo sometiera a la misma edad que tuvo su padre. Es mejor no correr riesgos. Naruto estaba emocionado, como cualquier niño de su edad, cuando escuchó que podía fortalecerse de una manera que sería genial, pero rara vez dejaba que la emoción tomara decisiones por él. Decepcionado, pero aceptando el consejo de Kurama, asintió. Al volverse, vio la mirada de preocupación en los rostros del adulto. ¿Qué? Tsunade habló. ¿Estás bien? Naruto hizo a un lado su preocupación. Nada. Solo estaba hablando con el Kyuubi. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par por el horror. ¿Qué? Naruto arqueó una ceja confundido. ¿Ero Sennin no te dijo eso? El rostro de Tsunade se torció en uno de rabia y molestia cuando se volvió hacia el sabio de pelo blanco, que estaba temblando en su lugar. Se defendió débilmente, lo olvidé. Tsunade hizo crujir sus nudillos mientras avanzaba amenazadoramente. Te daré una dosis de medicina que fortalecerá tu memoria. Lo que siguió a continuación fue la historia que se repitió. Naruto simplemente se encogió de hombros y se despidió. De todos modos, tenía otro recado que hacer. XXXXXX. Temari estaba sentada en el comedor de la que pronto estaría en casa, bebiendo un poco de té que se había preparado. Mientras disfrutaba de la bebida caliente y humeante que calmaba su garganta, pensó en los últimos días que pasó con Naruto. Él era muy cariñoso con ella, había observado. Era muy amable al hablar con ella, pero demasiado para tratarla como si fuera un cristal precioso. Él la respetaba como una kunoichi por derecho propio, y no tenía miedo de golpearla contra el suelo para expresar su opinión cuando entrenaban juntos. Él parecía amarla genuinamente, si los pequeños, pero dulces gestos de él eran algo por lo que pasar. Disfrutaba mucho los momentos en que eran íntimos. Las sesiones de besos calientes y humeantes con él que se volvían más atrevidas cada vez eran algo que siempre disfrutaría, pero el abrazo ocasional, acurrucarse con él era de lo que nunca se aburría. Tales gestos dulces la hacían amarlo aún más. El amor entre ellos se hacía cada vez más fuerte.
Ni siquiera necesitaba decir lo logrado que era como Shinobi a una edad tan joven, sin embargo, era la forma en que actuaba normalmente lo que la sorprendía. Naruto era en general una persona muy tranquila y muy observadora. No fue un idealista tonto, sino que sus ideales fueron abordados con un enfoque realista y pragmático. Esto fue algo que le dijo él mismo. No desaprobaba tener ideales por los que vivir y cumplir, pero parecía odiar genuinamente a aquellas personas que intentaban ciegamente alcanzar esos ideales sin tener en cuenta la realidad. Naruto le había dicho, en broma, que la gente parecía pensar que era una persona muy paciente. Y era cierto, sobre todo en el exterior. Rara vez alguno de sus amigos decía que habían visto a Naruto enojarse, pero Naruto le había dicho en voz baja la verdad una vez cuando estaban abrazados en la sala de estar. Prefería no mostrar su rabia en el exterior, sino mantenerla dentro y canalizarla de manera efectiva. Naruto odiaba cuando no tenía el control de las cosas, pero eso no significaba que fuera un fanático del control. Estaba más que feliz de dejar que otros controlaran las cosas por él cuando se consideraba incapaz de hacerlo. Antes de que pudiera pensar más en sus pensamientos, saltó un poco cuando se abrió la puerta de los jardines exteriores y una figura entró. Casi le había arrojado un kunai a la figura cuando reconoció el cabello rubio de Naruto. Se relajó y dejó escapar el aliento que estaba conteniendo. Al menos toca la puerta antes de entrar, ¿quieres? Ella murmuró. Naruto sonrió tímidamente y levantó las manos. Solo quería ver cómo reaccionarías. Temari resopló, casi te tiro un kunai a la cabeza. Naruto asintió con aprobación y caminó alrededor del sofá para sentarse con ella. Envolvió un brazo alrededor de ella, tirándola suavemente hacia su costado. Tenía algo de qué hablar con nuestro Hokage. Temari apoyó la cabeza en su hombro. Descansaron así por un rato, después de lo cual Temari murmuró, hoy ha sido un día lento. La mano de Naruto, que estaba frotando su costado distraídamente, no es que le importara, se detuvo. ¿Lento como aburrido? Temari asintió en respuesta. Ella se había aburrido muchísimo. Habría entrenado o explorado el pueblo, pero por alguna razón, hoy se sentía bastante vaga. ¿Quieres tener una cita? Frunció el ceño mientras inclinaba la cabeza para mirar sus azules. Sus ojos brillaban con picardía, lo que hizo que ella se pusiera en guardia. Por lo que había visto, Naruto no era una persona para hacer muchas bromas, pero ella no sabía que él era el bromista residente de la aldea. Ella arqueó una ceja inquisitivamente. ¿Una cita? Naruto asintió emocionado. Sí. Ella lo pensó un poco. Había pasado un tiempo desde que habían estado en uno de esos, en los últimos 2 días. ¿Seguro por qué no? Naruto sonrió como el gato que atrapó al canario. Genial. Prepárate a las 8 de la noche. Ponte algo agradable y casual. Con eso, de repente se levantó del sofá, silbando una melodía al azar. Temari se rió entre dientes y negó con la cabeza con cariño ante sus divertidas payasadas. Naruto estaba seguro de que era una persona peculiar. XXXXXXX. Faltaban 15 minutos para las 8 cuando Temari terminó de prepararse. Se había dado una ducha caliente a las 8:20 y luego se preparó. Por lo general, no se aplicaba maquillaje, pero como se trataba de una cita con Naruto y no una comida después de una de sus sesiones de entrenamiento, se aplicó un poco. Tenía la sensación de que esto sería especial. Se había puesto una blusa blanca suelta, sin mangas, con tirantes sobre los hombros y unos vaqueros azules que se ajustaban muy bien a sus piernas. Solo se había puesto un poco de polvo y lápiz labial, principalmente porque no tenía idea de cómo ponérselo correctamente, ya que nunca le importó mucho. Salió de su habitación y bajó las escaleras, a la sala de estar y vio a Naruto. Esta era la primera vez que lo veía con un look casual y tenía que decir que se veía excepcionalmente guapo en ese look. Llevaba una camiseta color melocotón dentro de una camisa marrón de mangas anchas con botones abiertos y las mangas arremangadas hasta los codos. Llevaba pantalones khaki debajo, terminando con un par de zapatos deportivos diferente al que ella solía verlo. También llevaba una diadema negra en blanco en lugar de su itayate, en su peinado habitual. No hace falta decir que a Temari le encantó el look. Naruto, por otro lado, estaba impresionado por lo excepcionalmente hermosa que Temari lucía para su cita. Ella siempre le pareció hermosa, pero hoy se veía más especial de lo que solía ser. Incluso su cabello estaba atado en 2 colas de caballo, al contrario de sus 4 habituales.
Él sonrió cuando ella se acercó a él y envolvió sus brazos alrededor de su cuello, él automáticamente envolvió los suyos alrededor de su cintura, acercándolos. Ella sonrió como un ángel. Entonces, ¿a dónde me llevarás esta noche? Naruto sonrió mientras le robaba un beso rápido. Tu mirada sola me da ganas de violarte aquí y ahora, olvídate de la boda, dijo mientras le plantaba ligeros besos en el cuello. Temari se sonrojó, haciendo que su rostro se pusiera rojo oscuro. El rubor se veía más oscuro de lo habitual debido a su maquillaje. Pero no pudo resistir el gemido cuando Naruto comenzó a plantarle besos en el cuello. Ella lo acercó más e inclinó el cuello para darle más acceso. Ante sus silenciosas protestas, él se apartó. Por mucho que me gustaría hacer eso, dijo con cara de protesta, tenemos una cita en 10 minutos. ¿De acuerdo? Ella sonrió y enganchó su brazo con el de él, ambos salieron de la casa. Era algo agradable, reflexionó Naruto, caminar a veces a lugares en lugar de simplemente teletransportarse. Te hizo notar ciertas cosas que no se podían notar en el parpadeo. Como la forma en que la gente usaba sonrisas y no tan sutilmente las señalaba y susurraba. Como una niña pequeña se sonrojaba cuando la miraba y escondía su rostro detrás de las piernas de su madre, asomándose para mirarlas. Se rió entre dientes, atrayendo la atención de Temari. ¿Qué es? Naruto negó con la cabeza. Solo una niña pequeña que se sonroja al vernos. Temari le dio una mirada significativa. Al verte, ¿quieres decir? Dijo con voz burlancia. Naruto le respondió suavemente. Nunca dije eso. También podría ser al verte. Entonces, ¿por qué no dijiste eso antes? Naruto no tuvo respuesta a esa pregunta. ¿Por qué hizo reír a Temari? Era raro que Naruto no regresara, y ella disfrutó de las pocas veces que había podido lograrlo. Después de 5 minutos de caminar, llegaron a un restaurante elegante. Fantasía como aquella en la que la mayoría de la gente podía venir a comer, no aquella a la que solo asistían las personas más snob, que resultaban ser, la mayoría de las veces, las ricas. Temari pudo ver a mucha gente en el restaurante, que era bastante grande. Naruto y ella se acercaron al recepcionista, el primero dirigiéndose a él. Tengo una reserva de las 8:15. La recepcionista frunció el ceño y miró hacia arriba. ¿Namikaze Naruto? Sí. La recepcionista hizo un gesto a uno de los camareros. Él te guiará a tu mesa, Naruto-sama. Naruto apenas pudo evitar poner los ojos en blanco, mientras que Temari rió en silencio a su lado. Él amablemente le dio un codazo en las costillas, sí, muy gracioso. Para su sorpresa, el camarero los condujo escaleras arriba hasta la azotea, donde estaban colocadas las mesas. Pocas personas estaban en el techo, charlando entre ellas en voz baja. Temari pensó que las mesas del techo debían ser para las personas que querían un poco de privacidad. El camarero los sentó en la mesa y rápidamente dieron sus órdenes. Una vez que se fue, empezaron a hablar. ¿Sabes, Naruto? Tu elección de dónde estaría nuestra cita es encomiable. Naruto sonrió y respondió. Sí, quería que nuestra cita estuviera en un lugar donde ambos estuviéramos cómodos, pero no tanto como para mostrar mi riqueza. Extendió los brazos, este lugar ofrece buena comida y también privacidad, sin mencionar que la vista desde el techo es alucinante. Fue para mí, cuando vine aquí por primera vez. Temari miró a su alrededor, sintiendo la brisa fresca que soplaba a su alrededor. Se levantó y se acercó a la barandilla, sonriendo ante la vista del pueblo que la encontró. Luces por todas partes, parecía que el pueblo mismo respiraba con vida. No tan grandiosa como la vista que se ofrecía desde la montaña Hokage, pero de todos modos era hermosa. Regresó a su asiento. Elegiste un gran lugar, le dijo mientras tomaba su mano entre las suyas. Naruto sonrió mientras le frotaba la mano con el pulgar. Una historia divertida, en realidad, ¿cómo conseguí este asiento? Temari inclinó la cabeza en pregunta, a lo que él respondió. Normalmente, no dan reservaciones en la azotea a los adolescentes. Debes haber notado que somos los únicos adolescentes aquí. Temari no era un idiota. Ella había notado ese detalle en particular, y rápidamente reconstruyó lo que estaba tratando de decir. Sus labios se volvieron hacia arriba en una sonrisa. ¿Usaste tu nombre para conseguir esta mesa, no? Los ojos de Naruto brillaron con picardía y orgullo, este último apuntando a Temari. Sabes, a veces me alarmas con lo agudo que eres. Temari aceptó el cumplido con un asentimiento. No fue exactamente difícil.
Además, si usaste tu influencia para conseguirnos esta mesa, ¿significa esto que los herederos del clan también pueden venir aquí? Naruto sonrió, sabes, con algo de entrenamiento, podemos hacer de ti un gran detective. Temari se rió levemente, no soy apto para eso. Tal vez algo un poco más divertido. Ambos rieron levemente ante eso. Sí, los herederos del clan pueden venir aquí. Debes entender que en Konoha, las personas que tienen buena influencia son tratadas un poco mejor que las que no la tienen. Lo que no quiere decir que las personas con menos influencia reciben un servicio mediocre. Se inclinó hacia adelante, como si compartiera un secreto. Es incluso mejor si estás relacionado con el Hokage. Entre nosotros, planeo usar mi influencia siempre que pueda, sonrió en el último momento. Temari le dio una mirada de aprobación. Es bueno ver que no eres demasiado modesto. Naruto solo miró al cielo con una sonrisa. Por el rabillo del ojo, vio a un camarero acercándose. Parece que han llegado nuestras comidas. Hicieron una pequeña charla entre comidas, principalmente sobre lo que les gustaría ser en el futuro. Por supuesto, Temari ya sabía que el sueño de Naruto era convertirse en el mejor Hokage de todos los tiempos. Pero fue una sorpresa para Naruto que Temari quisiera ser el mayor maestro de la liberación de viento que jamás haya existido. Por supuesto, Naruto sabía que ella ya era muy competente con su gran abanico de guerra, pero aún no había comenzado a entrenar con los más pequeños. Eso provocó una idea en su mente, pero llegaría a eso más tarde. Terminaron de comer, lo pagaron y se fueron. Simplemente estaban paseando por el pueblo sin un destino en mente. Sin que Temari lo supiera, Naruto se estaba poniendo cada vez más nervioso. Tenía algo que hacer esta noche, algo muy importante, y no quería estropearlo. Usted no lo hará. Naruto sonrió un poco ante la tranquilidad de Kurama y volvió la cabeza para mirar a Temari. Miraba a su alrededor, admirando las vistas. Él le dio un codazo, haciendo que ella se enfrentara a él. ¿Qué tal si vamos a un lugar privado para sentarnos? Ella sonrió, no tengo ningún problema. De repente, estaban parados sobre la cabeza de Yondaime, con vistas al pueblo. Naruto se sentó, apoyando su espalda contra un mechón de pelo. Temari se sentó a su lado, apoyado en su costado. Envolvió su brazo alrededor de ella, acercándola. Naruto siempre atesoraba el momento en que se sentaba así con Temari y disfrutaba del silencio. ¿Alguna vez te preguntaste sobre el futuro? La repentina pregunta de Temari lo sacó de sus pensamientos y se volvió para mirarla. Ella todavía estaba de cara al pueblo, con la cabeza apoyada en su hombro. A veces lo hago, aunque prefiero vivir en el presente. ¿Por qué? Naruto pensó un poco en la respuesta y luego respondió. Puedo controlar lo que hago en el presente. El futuro no puedo. Temari volvió la cabeza hacia él con el ceño fruncido. Pero las acciones que haces, influyen en tu futuro. ¿No sabrías el resultado de tus acciones? Naruto sonrió mientras daba su respuesta. No soy el único que está influyendo en mi futuro ahora, ¿verdad? Temari miró profundamente absorto en eso. Naruto volvió su mirada hacia el pueblo con una sonrisa, pero en su mente, era como un sentimiento inquietante. Podía sentirlo, una tormenta se acercaba hacia ellos, y no estaba seguro de si estaban preparados o no. Pero haría todo lo posible para asegurarse de que todo lo que fuera suyo permaneciera a salvo. Pero luego recordó lo que vino a hacer aquí. Desenvolvió su brazo alrededor de Temari y se levantó, obteniendo una mirada confusa de ella. ¿Podrías levantarte un segundo? Cuando ella obedeció, suavemente la agarró por los hombros y la miró a los ojos verde azulado. De repente, parecía mucho más difícil, y casi quería darse la vuelta, pero era un Uzumaki, maldita sea. No huyen de sus problemas. Temari, te voy a hacer una pregunta. Solo necesitas decir sí o no, ¿entendido? Lo preguntó con toda la seriedad que pudo reunir. Temari frunció el ceño mientras estaba desconcertada por su solicitud, pero asintió. Naruto dejó escapar un suspiro y quitó los brazos de sus hombros, metiéndolos en sus bolsillos. Respiró hondo y se relajó. Realmente no sé cómo decir esto, pero haré lo mejor que pueda. Temari, ambos somos poderosos shinobi de nuestras generaciones, y quizás los más leales, considerando que estamos dispuestos a casarnos para cimentar nuestra alianza. Temari estaba de pie frente a él, luciendo completamente confundido y un poco alarmado. No obstante, continuó Naruto. Fue uno de mis días más felices cuando nos besamos en ese callejón. De hecho, esa puede haber sido la base de nuestro creciente amor.
Aunque Temari se sonrojaba, las palabras se sentían ajenas a su lengua. No estaba acostumbrado a hablar de esta manera. Para una persona que siempre fue directo al grano, esto fue difícil para él. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y estamos a punto de casarnos en los próximos 3 días. Pero sentí que, no debo romper la tradición de una boda, así que... Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un deslumbrante anillo de oro con un intrincado diseño en su banda, pero ella ya había captado el punto. Temari jadeó de sorpresa y deleite, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Esto era lo que tenía en mente todo el tiempo? ¿Cásate conmigo? Naruto apenas le había hecho la pregunta cuando ella saltó a sus brazos, envolviéndose con fuerza alrededor de su cuello. Los suyos se envolvieron alrededor de su cintura mientras le sonreía de oreja a oreja. Este probablemente, no, sin duda, fue el momento más feliz de su vida. Sí, sí. Temari abrazó a Naruto con todas sus fuerzas mientras sus lágrimas finalmente escapaban. Pero las lágrimas eran de alegría y estaba segura de que nunca había sido más feliz en su vida. Era el sueño de toda chica ser propuesto por el chico que amaba, y dado que era un matrimonio político, a Temari nunca se le había ocurrido que Naruto le haría la pregunta. Habían tenido mucha suerte en primer lugar que se habían comprometido el uno con el otro. Ella se echó hacia atrás y le tendió la mano izquierda para que deslizara el anillo, lo que hizo con la sonrisa más grande que jamás había visto en su rostro. Cuando miró más de cerca, incluso sus ojos parecían un poco húmedos. Fue entonces cuando vio de cerca el anillo. Era dorado, brillando como su cabello. La dejó un poco perpleja que el intrincado diseño parecía estar en el interior en lugar de en el exterior. El exterior era de oro puro, con una, sorprendentemente, cabeza de zorro. Temari ya sabía qué zorro era ese y se volvió hacia él en cuestión. Naruto sonrió y respondió. Ha sido una gran parte de mi vida hasta ahora, y seguirá siéndolo. De hecho, nunca me dejaría, así que tuve que incluirlo. Temari sonrió y se secó las lágrimas. Continuó. ¿Ves el intrincado diseño en el interior? Esos son sellos. Uno de ellos es una versión diminuta de mi marcador Iraisin. Solo canaliza un poco tu chakra en el anillo y estaré allí. Además, incorporé un sello de sangre también. Quien intente quitarse ese anillo por sorpresa tendrá una desagradable sorpresa esperándolo, incluido el corte de un dedo. Ella miró el anillo en su dedo con asombro. ¿Cómo escribiste los sellos en el interior? Naruto se encogió de hombros. Los clones de sombras son muy útiles. Pueden transformarse literalmente en cualquier cosa. Incluidas versiones más pequeñas de sí mismos. Temari se rió y lo abrazó con fuerza. Después de lo que pasó en el último minuto, no quería dejarlo ir. Ella se dio cuenta en este momento, y ya no tenía miedo de decírselo. Ella estaba completamente segura. Te quiero. Naruto se sorprendió por completo con esas palabras. Eran las palabras que había estado anhelando escuchar toda su vida de alguien. Claro, Jiraiya tenía su propia manera de decir que se preocupaba por él, pero escuchar las palabras en voz alta era un sentimiento completamente diferente. Era ahí. Él realmente no tenía palabras para eso. ¿Era en serio? Su voz se quebró por primera vez al hablar con alguien, pero de alguna manera, no se odió a sí mismo por eso. Temari sonrió y solo lo abrazó tiernamente. Sí. Sus propios brazos se envolvieron alrededor de su cintura con fuerza, y las lágrimas brotaron de sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Pudo susurrarle. Yo también te amo. XXXXXXX. Gaara y Kankuro estaban sentados en la sala de estar, simplemente pasando el tiempo. Kankuro en realidad le estaba explicando a Gaara cómo trabajaba con sus títeres cuando el pelirrojo expresó su interés en ellos. Ambos saltaron, sin embargo, cuando Naruto y Temari aparecieron de repente frente a ellos, abrazados y riendo. Kankuro inmediatamente asumió lo peor, que era, Naruto haciendo cosas malas con su hermana. Pero antes de que pudiera actuar tontamente, como siempre, notó que Temari parecía estar inusualmente feliz. De hecho, estaba radiante de felicidad. Gaara también lo notó, porque le preguntó. ¿Qué es lo que te hace tan feliz, Temari? Temari dejó de reír, pero la enorme sonrisa no abandonó su rostro. Naruto me propuso matrimonio. Ante eso, Kankuro le preguntó estúpidamente. ¿Por qué? Ya te ibas a casar. No había necesidad de...
Mientras Temari esté feliz, interrumpió Gaara, sabiendo que Kankuro probablemente diría algo que arruinaría el estado de ánimo de Temari, no tengo ningún problema con eso. Temari sonrió mientras abrazaba a Gaara. Muchas gracias, Gaara. Hizo que Naruto se sentara con ella y les contó los detalles de su cita, con una emoción inusual. Era la primera vez que Naruto la veía actuar como Ino Sakura, aunque esta última había reducido sus costumbres fangiles. Gaara estaba realmente feliz por ellos, mientras que Kankuro se ganó una paliza de Temari cuando le dijo a Naruto en términos inequívocos que debía informarle a Kankuro cuando saldría con Temari. Si bien eso dejó a Naruto molesto, simplemente le dijo a Kankuro que se ganó el golpe de su hermana, y que también lo entregaría si continuaba diciendo tonterías. Gaara simplemente negó con la cabeza ante la estupidez de su hermano, feliz de que al menos tuviera el sentido común del que su hermano parecía carecer eternamente. Felicitó a la pareja y se retiró por la noche. Era una sensación extraña estar dormido, y le hizo cosquillas a Naruto cuando Gaara le preguntó si estaba bien volverse adicto al sueño. Naruto se había reído durante un minuto entero ante esa pregunta, y cuando se detuvo, le dio una palmada en el hombro a Gaara y dijo: «Tú no eres el único, amigo». También se llevó a Kankuro con él usando su arena, teniendo cuidado de no ensuciar la casa con ella. Muy pronto, llegó la noche y Naruto se preparó para dormir. Para ser honesto, todavía no había bajado de la emoción de que Temari le había dicho que lo amaba. Sabía que no iba a dormir pronto debido a su emoción, así que sacó una baraja de cartas y se acomodó en su cama para jugar unos juegos con sus clones. Kami estaba loco. Estaba a punto de convocar a sus clones cuando llamaron a su puerta. Frunció el ceño y miró el reloj de la pared. ¿Quién podría llamar a las 11? Abrió la puerta, solo para que su respiración se entrecortara levemente. Temari estaba apoyado contra el marco de su puerta, vestido con una camiseta holgada que le llegaba hasta la mitad de los muslos, dejando al descubierto sus largas piernas. Naruto pensó seriamente que eran la mejor característica de ella después de sus ojos. Ella sonrió, se las arregló para regresar, oye tú mismo. Si esa es tu ropa de dormir, nunca me cansaré de verte con eso. Temari se rió entre dientes, me alegro de que te guste. Naruto se encontró en una posición incómoda. ¿Qué se suponía que tenía que decirle él? ¿Tú tampoco puedes dormir? Temari negó con la cabeza suavemente, su cabello se movió con ella. Con toda la emoción por la que me hiciste pasar hoy, sé que no podré dormir. Me preguntaba si querías pasar el tiempo conmigo. Naruto parpadeó. Claro, si quieres. Temari sonrió serenamente y extendió dos dedos. Elige uno. Naruto frunció el ceño. ¿Qué son estos? Nada que pueda lastimarte. Advertencia. Escena de Lemon. Naruto resopló ante su vaguedad y de repente agarró su dedo índice. De repente, su sonrisa se volvió burlona y lo tomó por sorpresa, lo sacó de su habitación y aplastó sus labios contra los de él. No perdió el tiempo en devolverle el beso, sus brazos rodearon su cintura y su cabello, tirando de ella contra él. En el fondo de su mente, aprobaba su forma de quemar la emoción. Una de sus manos estaba envuelta alrededor de su cuello y la otra estaba apretada en su cabello, haciéndolo más desordenado de lo que solía ser. Naruto tiró de una de sus manos para que ambas estuvieran envueltas alrededor de su cintura. Les dio la vuelta, golpeando suavemente a Temari contra la pared. A ninguno de los dos le importaba si los demás habitantes de la casa estaban despiertos o durmiendo. Ambos solo querían experimentar el placer. La mano izquierda de Naruto bajó por su muslo, subió por la camiseta que llevaba y masajeó suavemente la piel de su tonificado estómago. El contacto de la carne estimuló a Temari aún más, cuando su pierna izquierda subió para envolver las caderas de Naruto, su otra mano instantáneamente la sostuvo. La mano derecha de Naruto ahora estaba rozando la parte inferior de su muslo, y su emoción solo creció cuando su mano no se detuvo de explorar la carne desnuda de su trasero. A pesar de que llevaba bragas, el corazón de Naruto se disparó por la cantidad de confianza que tenía en él. Él interrumpió el beso y comenzó a succionar en su punto de pulso. El jadeo que siguió a su acción hinchó un poco su ego, y decidió que podía volverse un poco más audaz. Temari estaba haciendo todo lo posible para mantener sus gemidos y jadeos lo más silenciosos posible, pero estaba demostrando ser un trabajo difícil. No pudo calmar el grito ahogado cuando Naruto comenzó a chuparle el pulso, y no ayudó en absoluto que una de sus manos le masajeara la cintura, rozando ocasionalmente sus lados sin sujetador.
La otra mano estaba explorando la parte inferior del muslo que estaba envuelto alrededor de sus caderas, apretando su trasero de vez en cuando. Sin mencionar que podía sentir su entusiasmo empujándola en la parte interna del muslo. Quería vengarse, pero antes de que pudiera actuar sobre sus pensamientos, la mano que estaba masajeando sus costados se levantó, agarró suavemente su pecho y lo apretó. El fuerte jadeo que brotó de su garganta casi habría despertado a los otros residentes, si Naruto no hubiera golpeado su boca contra la de ella en el último segundo. Reanudaron su pelea con la lengua, pero Naruto tenía la ventaja debido a sus placenteras acciones en su pecho. Su pulgar comenzó a jugar con su pezón, y fue entonces cuando ella decidió actuar. Sabía que sus manos acariciando sus abdominales lo hacían temblar, pero estaba buscando algo aún más drástico, aún más audaz. Su mano derecha bajó y entró directamente en la parte inferior de él, envolviendo su carne y apretándola. El efecto fue instantáneo. Su boca se abrió con un grito ahogado y sus acciones fallaron durante un largo segundo, en el que ella aprovechó su oportunidad. Su lengua invadió su boca no tan suavemente y exploró cada rincón, todo el tiempo, dándole un suave trabajo manual. Tenía que admitir que era muy largo y grueso. Naruto reanudó sus acciones, mientras que Temari continuó con las suyas. Sabían que poco a poco estaban rompiendo los límites físicos entre ellos y, cuando lo hacían, nunca hablaban de ello. Simplemente lo hicieron. Y se sintió bien. De repente, Temari detuvo sus cuidados y saltó, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura, por lo que la emoción de Naruto se presionó en su entrepierna. Podía ver por su expresión que apenas se estaba conteniendo de golpearla contra la pared y follarla en ese momento y lugar. ¿Temari? Kami, incluso su voz sonaba sexy en este momento, con toda la ronquera. Sus manos la sostenían por el culo. Ambos respiraban con dificultad, sus rostros a centímetros el uno del otro. Vayamos a tu habitación, sugirió sin aliento. Naruto estaba muy feliz de aceptar su sugerencia y la llevó a su habitación, asegurándose de cerrar la puerta con suavidad. Luego la acostó en su cama, con él encima de ella. El contacto íntimo que tenían aún no se había roto. Temari sonrió como el diablo, vamos a quemar esta emoción. Luego tiró de él hacia abajo, participando en otra acalorada sesión de besos. Fin de la escena de Lemon. Fin del capítulo.